Bien, jovencitos, ahora sí. Comenzamos a ver. A ver un momento. Listo. Ya. Bien, el tema del día de hoy son las normas jurídicas. Vamos a hablar acerca de las normas jurídicas. Es un tema muy sencillo, ojo, ¿ah? No es un tema complicado, es un tema sencillo. Solamente ustedes tienen que recordar algunas cositas por ahí, alguna diferencia entre las normas, nombres de las normas, nada más, y listo. ¿Está bien? No es un tema complicado. A ver, veamos por acá. Las normas jurídicas, jovencitos. Ustedes saben que primero tenemos diferentes normas. Tenemos normas jurídicas, normas religiosas, normas sociales, normas morales. Las normas religiosas, ustedes saben que depende de cada religión, ¿no? Cada religión tiene sus propias normas religiosas. Por ejemplo, un ejemplo nada más, ¿eh? En la religión católica, ¿no? Una de sus normas, ¿cuál es? En Semana Santa no se puede comer carnes, ¿no? Listo. Esa es una norma religiosa, por ejemplo. Mírame. Y así cada religión tiene su norma, ¿no? Bien. Ahora, las normas sociales, por ejemplo, surgen producto de la interacción entre las personas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en el colegio habrán formulado sus normas de convivencia, ¿no? En su salón, con sus profesores, con su tutor, etcétera, ¿no? Habrán elaborado sus normas de convivencia. Incluso lo pegaban en el mural todavía, ¿no? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de norma social, ¿no? Es una norma que se determina producto de la interacción entre las personas. ¿Qué más? Las normas morales son normas que parten de la conciencia de cada persona. Dependen de cada sujeto las normas morales. Hay personas que desarrollan lógicamente un alto grado de conciencia y que van a desarrollar sus propias normas morales, ¿no? Mientras que quizás hay algunas personas que aún no desarrollan algunas normas morales tan marcadas, ¿no? Y otras personas que sí desarrollan, en este caso, sus propias normas morales, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay personas que dicen, profe, yo no necesito de una norma, ¿sí? De una norma externa o que alguien me diga algo para colocar, digamos, la basura en el tacho, ¿no? En su lugar respectivo. No necesito que alguien me esté diciendo, ya que simplemente por conciencia, por conciencia la persona se hace eso. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí, por ejemplo, es un ejemplo de norma moral, ¿no? Ya que la persona no necesita de un agente externo, ya que ellos justamente por su propia conciencia no botarían la basura en cualquier lugar, sino que botarían la basura en su lugar respectivo. ¿Se dan cuenta? Listo. Muy bien. Entonces, de esa manera, ¿ya? Pero nos vamos a centrar ¿dónde? Nos vamos a centrar en las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas van a ser creadas por el Estado y el cumplimiento es para todos, para todos, ¿sí? Para todos. Bien, veamos a ver. Las normas jurídicas, vamos a explicar primero sus características. Primero, son creadas por el Estado, justo lo que te acabo de decir. ¿Está bien? Las distintas, eh, los distintos organismos del Estado van a crear estas normas jurídicas. No solamente, o sea, no van a ser creadas por un solo organismo, Juan, sino que van a ser creadas por distintos organismos del Estado. ¿Sí? No vayan a pensar que solamente el Congreso es el encargado de crear normas jurídicas. No, no, no. Son distintos organismos del Estado que van a crear, lógicamente, diferentes normas jurídicas. ¿Ya? Listo. Seguimos avanzando. Las normas jurídicas son prescriptibles. ¿Qué quiere decir prescriptibles? Que tienen un tiempo limitado de vida. ¿Está bien? Quiere decir que caducan. Pueden durar un mes, 2 meses, un año, 2 años, 3 años, etcétera, pero luego pueden ser modificadas, incluso pueden ser derogadas. Entonces, prescriptible quiere decir que las normas jurídicas tienen un tiempo limitado de vida. ¿Qué más? Son bilaterales. Bilaterales, jovencitos, quiere decir que van a otorgar
deberes y también van a otorgar derechos. Por lo general, las normas otorgan deberes, pero las normas jurídicas van a otorgar ambas, deberes y derechos. En la Constitución Política, por ejemplo, que es un tipo de norma, se otorgan deberes, pero también se otorgan derechos, mírame. ¿Te das cuenta? Listo. Seguimos a ver. Las normas jurídicas son publicadas. Tienen que ser publicadas sí o sí. Toda norma jurídica tiene que ser publicada en el diario oficial el peruano. Acá, por ejemplo, cuando dice publicadas, jovencitos, se hace referencia a que las normas jurídicas, ¿sí? Hace que las normas jurídicas tienen que, para que se exija su cumplimiento, primero, antes, debe ser publicada. ¿Sí? No te olvides esa partecita, ¿eh? Para que una norma jurídica se exija su cumplimiento, primero tiene que ser publicada, ya que la población no puede cumplir algo que desconoce. Entonces, para que cumpla, tiene que conocerlas, tiene que estar informada de lo que está, de la existencia de esa norma. Muy bien. Por eso es que las normas jurídicas siempre van a ser publicadas. Ahora, van a entrar en vigencia al día siguiente de su publicación. ¿Está bien? No te olvides esa partecita. Entran en vigencia al día siguiente de su publicación. Y también hay algunas normas, ¿sí? Hay algunas normas que entran en vigencia eh, a veces una semana, 2 semanas después, ¿no? Un mes después, etcétera. Eso va a depender qué es lo que dice la norma. Pero si no dice nada, entra en vigencia un mes después, 2 meses después, etcétera. Si no dice nada, en este caso, automáticamente al día siguiente de haber sido publicada, va a entrar en vigencia esa norma, ¿sí? Y ya se tendría que cumplir. Entonces, después de su cumplimiento, la norma jurídica ya entra en vigencia. Después de su publicación, perdón. ¿Qué más? Las normas jurídicas son sancionables. ¿Qué quiere decir sancionables? Que en caso que se incumpla una norma jurídica, ¿sí? En caso que se incumpla una norma jurídica, no se espera una sanción. Ahora, las sanciones son diversas. Tenemos sanciones, por ejemplo, sanciones que pueden ir desde trabajos comunitarios, pago de multas, ¿sí? Mira, trabajo comunitario, pago de multas, o también puede ser la pena privativa de la libertad. Son diferentes sanciones que lógicamente se van a atender, ¿no? Al incumplir una norma jurídica. Muy bien, ¿qué más? Las normas jurídicas son generales. ¿Qué quiere decir generales? Para todos. Es de cumplimiento para todos. O sea, la norma jurídica no es solamente para una persona, un grupo de personas, no, sino para todos. ¿Sí? Todos tienen que cumplir. Muy bien, entonces, de esa manera. Ahora sí, vamos a pasar a explicar, jovencitos, la clasificación de las normas jurídicas. Ahí está, mírame. Vamos a ver cómo están clasificadas las normas jurídicas, ¿ya? Vamos a ver ahí que, en este caso, tienen una jerarquía, ¿sí? Te voy explicando un poquito, a ver. Te explico un poquito antes de, en este caso, escuchar el resumen de cada una de ellas, ¿ya? A ver, veamos. Acá vamos a utilizar la pirámide de Hans Kelsen. Esta es la pirámide de Hans Kelsen. Esta pirámide se va a dividir en 5 niveles. 1, 2, 3, 4, 5 niveles. En la cima de la pirámide, en el primer nivel, se van a ubicar las normas de máxima jerarquía. Ahí van a estar las normas de máxima jerarquía. Y conforme bajamos de nivel, ¿sí? Nivel 2, 3, 4, 5, estamos bajando la jerarquía también. Bien, estamos bajando la jerarquía. Ahora, la jerarquía siempre se tiene que respetar. Es decir, si hay una norma del tercer nivel y otra norma del cuarto nivel, y hay una norma del cuarto nivel que contradice a la del tercer nivel,
Por lo tanto, esta norma del cuarto nivel tiene que ser modificada o eliminada, ¿sí? Porque no puede contradecir, pues. Se tiene que respetar la jerarquía. Entonces, ese es uno. Y otro es que las normas, todas las normas, desde el nivel 2 hacia abajo, todas ellas tienen que estar en base a las normas del nivel 1. O sea, todas las normas de menor jerarquía tienen que ser en base a las normas de máxima jerarquía. ¿Sí? Listo. Muy bien, entonces, eso es los dos puntos más importantes que quería explicarles, jovencitos. ¿Ya? Bien, ahora vamos a comenzar a explicar el primer nivel, que es el rango constitucional. ¿Está bien? En el primer nivel se encuentra el rango constitucional. En el segundo nivel se encuentran las normas de rango ley. A ver, vamos a colocar por acá. Eh, Fíjate, en el segundo nivel se encuentran las normas de rango de ley, ¿sí? En el tercer nivel se encuentran los rangos de decretos, o simplemente decretos nada más, decretos. Y en el cuarto nivel se encuentran en el rango de resoluciones o simplemente resoluciones. Y en el quinto nivel, a ver, quinto nivel tenemos las normas particulares. Bien, a ver, vamos a aplicar acá lo siguiente. Vamos a aplicar las normas del nivel 1, del rango constitucional. Vamos a ver, por acá tenemos el audio. A ver, vamos a escuchar un poquito el resumen y luego vamos a aplicar nuevamente, ¿ya? A ver, un momento. Vamos a compartir toda la pantalla. A ver, un momento, jovencitos. Listo. Bien, comenzamos ahora con el nivel, en este caso, el nivel constitucional, jovencitos. Acá tenemos la pirámide y vamos a hablar acerca de las normas que se encuentran en el nivel número 1, en el máximo nivel, llamados de rango constitucional. Es el nivel. ¿Se escucha, jóvenes, o no se escucha? A ver, me confirman. ¿Sí? ¿Hay alguien que no escucha? Escucha bien, ¿no? Ya. Muy bien, entonces vamos a escuchar, jovencitos, el resumen y luego voy a explicar ya con un poquito más de detalles. A ver, escuchamos, ¿ya? Si no escuchan, me dicen, jóvenes, ¿eh? Bien, comenzamos ahora con el nivel, en este caso, el nivel constitucional, jovencitos. Acá tenemos la pirámide y vamos a hablar acerca de las normas que se encuentran en el nivel número 1, en el máximo nivel, llamados de rango constitucional. Es el nivel, como dice por acá, de máxima jerarquía. Se encuentran las siguientes normas. La Constitución Política de 1993, se encuentran los tratados internacionales referidos a derechos humanos, como por ejemplo un tratado internacional referido a derechos humanos, el Pacto de San José, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, etc. ¿Te das cuenta? Entonces, en este nivel 1 no solamente se encuentra la constitución política vigente, sino que también se encuentran los tratados internacionales referidos a derechos humanos, pero no se van a mencionar acá, no se encuentran en el primer nivel los tratados referidos a tratados económicos o tratados comerciales, como por ejemplo el TLC. Este tipo de tratados no se encuentran en el nivel 1, sino se encuentran en el nivel 2. En el nivel 1 solamente encontramos los tratados internacionales referidos a derechos humanos. El Pacto de San José, ustedes saben que prohíbe la pena de muerte. Por lo tanto, en el país no se puede aplicar la pena de muerte. El Pacto de San José, ustedes saben de que es un pacto que pertenece a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, y que el Perú se ha suscrito desde el año 1979. La Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenece a la ONU, que fue en este caso aprobada en 1948, 3 años después de haberse creado la ONU, ¿está bien? Y la Convención de los Derechos del Niño, que fue aprobada en 1989, que busca, es la convención, es por primera vez, jovencitos, se les considera a los niños como sujeto de derecho y a los adultos como sujetos de responsabilidad, ¿no? Quienes se hacen cargo de los niños. ¿Te das cuenta? Entonces el Perú se ha suscrito
a cada uno de estos tratados internacionales referidos a derechos humanos. Por lo tanto, estos de acá tienen rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenecen a las normas de máxima jerarquía. ¿Está bien? Están por encima de todas las demás normas que vienen debajo. Por lo tanto, jovencitos, no te olvides que el rango constitucional es el de máxima jerarquía, jovencitos. Muy bien, pasamos así a la siguiente diapositiva. Bien, a ver, vamos a, en este caso, explicar lo siguiente, ¿no? En el primer nivel, rango constitucional de máxima jerarquía. Acá está justamente la Constitución Política, la de 1993, y también está los tratados internacionales referidos a derechos humanos. O sea, tienen la misma jerarquía. En el rango constitucional no solamente está la Constitución, sino que también los tratados internacionales referidos a derechos humanos. El Pacto de San José, por ejemplo, ¿no? Que prohíbe la pena de muerte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, etcétera. ¿Sí? Listo. Seguimos a ver, jovencitos. Eh, la Constitución, ¿te acuerdan ustedes que permite la pena de muerte en dos casos, ¿no? Traición a la patria en caso de guerra y terrorismo, ¿sí o no? Ya, listo. Pero el Pacto de San José prohíbe la pena de muerte. Entonces, como son de la misma jerarquía, hay una contradicción ahí entre las normas. Por lo tanto, pero como el Pacto de San José se ha aprobado mucho antes que la Constitución del 93, entonces por esa razón es que no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú. ¿Sí? Muy bien, jovencitos. Seguimos avanzando. A ver, vamos a pasar ahora. Muy bien, jóvenes, vamos a mencionar ahora el nivel 2, que sería en este caso el rango ley. El nivel 2 viene a ser uno de los niveles más extensos. Vamos a mencionar cada una de las normas que se encuentran en el nivel 2. Son las de rango ley, ¿verdad? Entonces leemos por acá. La ley orgánica es, ¿qué normas se encuentran por acá? Está la ley orgánica, la ley ordinaria, la resolución legislativa. Vamos a explicar un poco acerca de cada una de ellas. La ley orgánica es usada para mencionar la estructura y funciones de las entidades públicas. Ustedes saben que cada entidad pública debe tener una norma y por lo tanto una norma que indique cómo es que va a estar estructurada este organismo del Estado o también que indique cuáles son las funciones de este organismo del Estado. Así como hace poco se ha creado la Junta Nacional de Justicia, y como es una nueva entidad que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura, debe tener su ley orgánica y por lo tanto su ley orgánica fue aprobada por el Congreso. ¿Te das cuenta? Entonces las leyes orgánicas se utilizan para, en este caso, mencionar la estructura y funciones de las entidades públicas. Es emitida por el Congreso. Ejemplo, la ley orgánica del Banco Central de Reserva, la ley orgánica de la SBS y AFP, la ley orgánica de la Contraloría. Son ejemplos de cómo, en este caso, el Congreso va creando leyes orgánicas para cada entidad pública. Pasamos, en este caso, a las leyes ordinarias. La ley ordinaria son leyes de carácter general, son realizadas para distintos temas, emitidas por el Congreso también. Ejemplo de ley ordinaria, la ley universitaria 3220, por ejemplo. Otra ley, la ley de devolución del 25% de las AFPs, que el Congreso hace poco aprobó por el tema del contexto del coronavirus. ¿Te das cuenta? Entonces son leyes, las leyes ordinarias son leyes diversas de diferentes temas, son de carácter general. Pasamos a las resoluciones. Y las resoluciones, jovencitos, la resolución legislativa se usa para temas netamente específicos. ¿También? Son emitidas por el Congreso y se usan para qué. Ejemplo, ¿para qué se puede usar la resolución legislativa? ¿Para qué usará el Congreso? A ver. En este caso, como son para temas específicos, temas puntuales, no son como la ley ordinaria que es para temas generales. Entonces, ejemplo, ¿para qué se usa? Para destituir, nombrar al defensor del pueblo, miembros del TC, directores del Banco Central de Reserva, etcétera. Ustedes saben que el Congreso se encarga de, en este caso, nombrar al defensor del pueblo, se encarga de nombrar a los miembros del TC. Por lo tanto, el Congreso va a nombrarlos, como es para una persona determinada, va a nombrar jovencitos con
resolución legislativa. También se va a usar para la vacancia del presidente de la República. Si se quiere vacar o si se le va a vacar a un presidente de la República, por lo tanto, la norma en la cual se va a mencionar la vacancia es justamente una resolución legislativa. ¿Se dan cuenta? Ahí está la gran diferencia. Bien, mira, ve, acá hay algo importante. A ver, primero quiero pasar por acá. Bien, si se está escuchando, ¿no? Ya. La ley orgánica, jovencitos, es una norma creada por el Congreso. Las tres van a ser creadas por el Congreso, ¿sí? La ley orgánica es una norma que se va a crear para mencionar la estructura y funciones de las entidades públicas. Entonces, siempre que se va a crear una entidad pública, debe tener su ley orgánica. Y en su ley orgánica se va a mencionar cómo se estructura y cuáles son sus funciones. Entonces, cada entidad pública tiene su propia ley orgánica, ¿sí? Ahora, la ley ordinaria se usa para temas generales. Ejemplo, la ley universitaria, ¿no? No dice la ley de la Universidad de San Marcos, no dice la ley universitaria, o sea, para todo el sistema universitario, sea público o privado. ¿Te das cuenta que es de carácter general? También dice acá la ley de devolución del 25% de la AFP. No dice la ley para que le devuelvan a Pepito Mamani su AFP de 25%, no, sino dice la ley para devolver a todo aquel que haya aportado a la AFP el 25%. ¿Te das cuenta? Es de carácter general. Mientras que la resolución legislativa es de carácter muy específico. Por ejemplo, ¿no? La designación al defensor del pueblo en el cargo. Entonces dice la resolución legislativa, mira, está dirigida justamente para una persona en específico y para un cargo puntual. O la destitución del defensor del pueblo. La norma está dirigida para una persona en específica y para retirarla del cargo. ¿Te das cuenta? Entonces la resolución legislativa es para temas muy específicos, muy puntuales. O para vacar al presidente de la República, ¿no? Entonces, la resolución legislativa se va a utilizar para vacar a un presidente determinado, ¿no? Al presidente Kuczynski, quizás, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, profe, pero por acá aparecen resoluciones. ¿No me dijiste que en las resoluciones están en el cuarto nivel? Ya, esta es una excepción. Es la única resolución que está en el segundo nivel, ¿sí? Es la única resolución que se encuentra en el segundo nivel y no en el cuarto. Muy bien, vamos a pasar a las otras normas de rango ley. Y acá también quiero mencionarles algo. Profe, acá veo decreto ley, decreto legislativo, decreto de urgencia. ¿No me dijiste que los decretos están en el tercer nivel? También son acá excepciones, ¿sí? Son las únicas cuatro excepciones, ¿ya? En el caso de la resolución que te acabo de decir y esos tres decretos que no están en el tercer nivel, sino que están en el segundo nivel, tienen rango ley, ¿ya? Listo. Entonces vamos a explicar, jovencitos, cada uno de ellos. A ver, escuchamos por acá el audio. A ver, vamos a subir por acá el volumen y compartimos. A ver. Muy bien, jóvenes, continuamos con el rango ley. Tenemos las siguientes normas: el reglamento del Congreso, los decretos ley, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados internacionales, las ordenanzas municipales. A ver, veamos, vamos a explicar cada uno de ellos. El reglamento del Congreso. El Congreso tiene reglamento en lugar de ley orgánica. El Congreso es la única entidad pública que en lugar de tener un reglamento, una ley orgánica, tiene un reglamento, ¿ya? Así como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, tienen cada uno de ellos su ley orgánica, menos el Congreso. El Congreso no tiene su ley orgánica, él tiene en lugar de ley orgánica, tiene reglamento, que vale, tiene el mismo rango. Ahora, pasamos a los decretos ley. Los decretos ley es otorgado por los gobiernos de facto o dictatoriales. Ejemplo, la reforma agraria de Velasco, o también cuando Fujimori dio el autogolpe. En este caso, el Poder Ejecutivo se quedó como único, en este caso, poder del Estado vigente. ¿Está bien? Entonces, ha emitido varios decretos ley. Los decretos legislativos es emitida por el Poder Ejecutivo solo cuando el Congreso le otorga la facultad para legislar. ¿Está bien? Los decretos legislativos son normas propias del Ejecutivo y es emitida por el Poder Ejecutivo solo cuando el Congreso le otorga la facultad para legislar por un tiempo determinado y un tema específico. Un ejemplo, a ver, digamos que el Congreso le ha otorgado la facultad al Ejecutivo para legislar en tema económico. Y en este caso, por lo tanto, el Ejecutivo tiene que emitir normas netamente económicas, del campo económico.
Si el Poder Ejecutivo emite una norma en campo de educación o salud diferente a la cual se le ha encargado, por lo tanto el Congreso va a simplemente derogar ese decreto legislativo que el presidente haya creado. ¿Por qué? Porque, jovencitos, ha sido creada bajo un tema que no ha sido autorizado por el Congreso. ¿Te das cuenta? Listo. Seguimos a ver. Pasamos a los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia es dictada por el presidente de la República en medida extraordinaria en materia económica y financiera, pero no en materia tributaria. Los decretos de urgencia no se pueden colocar, no se puede, por ejemplo, modificar, exonerar, crear, etcétera, tributos con decretos de urgencia. ¿Y con qué norma entonces, profe? Muy bien, eso se hace con decreto legislativo. ¿Te das cuenta? Entonces, los decretos de urgencia son para temas extraordinarios, medidas extraordinarias, por ejemplo, algo no habitual, digamos, puede ser en este caso otorgar dinero para la reconstrucción del norte, por ejemplo, ¿no? Entonces, son normas que nos van a permitir, jovencitos, que le permiten al presidente de la República, en este caso, normar, ¿está bien? Dictar normas en el campo económico y financiero, pero más no tributario, ¿está bien? Listo. Pasamos a los tratados internacionales, en este caso, ya no sobre derechos humanos, sino referidos a otro tema. Ejemplo, a ver, los TLC, como te he mencionado hace un momento, son referidos a temas económicos, comerciales, etcétera, menos de derechos humanos. También están en el segundo nivel. Las ordenanzas municipales es la norma de máxima jerarquía en la municipalidad y es de carácter general, jovencitos. ¿Está bien? Las ordenanzas municipales es la única norma de mi rango ley. ¿Está bien? Que está en este caso en el segundo nivel. Muy bien, jóvenes. Ahí hemos terminado lo que vendría a ser el rango ley en el ordenamiento jurídico. Bien, a ver, vamos a explicar por acá, jovencitos. El reglamento del Congreso, mira, el Congreso, yo te acabo de mencionar hace un momento que toda entidad pública tiene su ley orgánica, ¿no? Ya, listo. Pero el Congreso es la única entidad pública que no tiene ley orgánica. Pero en lugar de ley orgánica va a tener reglamento, ¿sí? En lugar de ley orgánica tiene tu reglamento, que tiene la misma jerarquía que una ley orgánica. Ahora, los decretos ley, ¿sí? Los decretos ley, fíjate por acá, los decretos ley, en este caso son creados por los gobiernos de facto. Un gobierno de facto es un gobierno dictatorial, un gobierno que ingresó por golpe de Estado. Ustedes ya saben el ejemplo que les puse, Fujimori cuando dio el autogolpe, en este caso, lógicamente, empezó a crear una serie de normas. No había Congreso y empezó a crear una serie de normas. Esas normas llevaban el nombre de decretos ley. Ahora, los decretos legislativos son normas emitidas por el Poder Ejecutivo, pero solo van a ser emitidas por el Ejecutivo cuando el Congreso le otorga la facultad para legislar, o sea, le otorga la facultad para crear leyes, y le va a otorgar esa facultad por un tiempo determinado y por temas específicos. Y el Ejecutivo no puede crear en este caso un decreto legislativo de un tema diferente al cual el Congreso le ha autorizado. El Congreso le puede autorizar en materia económica y de salud, ¿sí? En materia, en este caso, de educación y salud. Y el presidente o el Poder Ejecutivo no puede crear una norma relacionada al ámbito económico. ¿Por qué? Porque simplemente no está dentro de lo que el Congreso le ha autorizado. Entonces, esa norma va a ser eliminada, derogada. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Eh, Decretos de urgencia son normas, en este caso, a ver, los decretos de urgencia son normas dictadas por el presidente de la República. Esas no necesitan que el Congreso autorice al Ejecutivo, es para temas económicos y financieros, pero sí no se puede utilizar el decreto de urgencia para temas tributarios, como para eliminar un tributo, modificar un tributo o crear un tributo, ¿sí? Los tratados internacionales acá están referidos a temas económicos comerciales, como el TLC, Tratado de Libre Comercio. El Perú, ustedes saben que en total ha firmado 18 TLCs. Y las ordenanzas municipales que tienen rango ley, ¿sí? Pero que en este caso, se podría decir, dentro de la municipalidad, es de la máxima jerarquía, ¿no?
pero a nivel nacional, lógicamente está en el segundo nivel. Y también son de carácter general. Muy bien, jovencitos, a ver, vamos a seguir explicando y vamos a pasar ahora sí a lo que vendría a ser las resoluciones. A ver. Muy bien, jóvenes. Pasamos ahora al nivel 3 y vamos a hablar acerca de los decretos. A ver, se encuentran las siguientes normas en este nivel 3 de decretos. Tenemos el decreto supremo, el decreto municipal y el decreto regional. El decreto supremo regula la organización y funcionamiento de los servicios públicos de las instituciones sectoriales y multisectoriales. Es emitida por el presidente de la República. Te explico algunos ejemplos en los cuales se aplica decreto supremo, ¿está bien? Por ejemplo, se tiene que aplicar decreto supremo para nombrar, por otorgarle el nombre a cada año, que lo hace el presidente de la República. También se tiene que usar decreto supremo para decretar estado de emergencia o estado de sitio. También cuando el presidente tiene que convocar a la legislatura extraordinaria. ¿Está bien? Entonces, son los distintos casos por los cuales se usa el decreto supremo. Seguimos. Los decretos municipales se establecen para la ejecución de una ordenanza municipal. Son aprobados por el Consejo Municipal. El decreto municipal, jóvenes, como ustedes saben, vamos a mencionar un momento que los decretos supremos también se usan para reglamentar las leyes. Como ustedes saben, toda ley, toda norma tiene que ser reglamentada. ¿Qué es el reglamento? Es, en este caso, de forma específica, el modo como se va a aplicar la ley. ¿Está bien? Entonces, los decretos supremos se encargan de reglamentar las leyes. Al igual que los decretos municipales van a ser usados para reglamentar, en este caso, las ordenanzas municipales. ¿Te das cuenta? Y de igual manera, los decretos regionales van a ser utilizados para reglamentar las ordenanzas regionales. Y de esa manera, jovencitos, tenemos los decretos, el nivel 3, ¿no? Los principales decretos. Decreto supremo, decreto municipal y decreto regional, jovencitos. Bien, vamos a explicar, jovencitos, acá acerca de los decretos, ¿sí? Les voy a mencionar los casos en los cuales se utilizan los decretos. Principalmente acá vamos a trabajar el decreto supremo. Bien, el decreto supremo, jóvenes, te voy a mencionar los casos en los cuales se usa justamente el decreto supremo. Por ejemplo, a ver, se va a usar eh, el decreto supremo para determinar el valor de la UIT, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se quiere determinar el valor de la UIT, se va a utilizar justamente el decreto supremo. También se usa decreto supremo para determinar el valor del salario mínimo legal. ¿Está bien? También se va a usar decreto supremo para determinar cuando el presidente quiere decretar estado de emergencia o estado de sitio. Ahí también se usa decreto, en este caso, supremo. También se va a usar, jovencitos, decreto supremo para designar el nombre a cada año, ¿no? Ustedes saben que cada año tiene su nombre, ¿no? Se le asigna un nombre. Entonces, cuando se quiere designar también el nombre a cada año, también se va a usar decreto supremo. También se va a usar decreto supremo cuando el presidente de la República otorga indultos. Ustedes saben que el presidente de la República otorga indultos y conmuta penas, ¿no? Entonces, cuando el presidente va a otorgar en este caso un indulto, ahí también justamente se utiliza decreto supremo. También se va a usar decreto supremo para, eh, por ejemplo, cuando el presidente de la República va a convocar a una legislatura extraordinaria del Congreso. Cuando va a convocar a una legislatura extraordinaria del Congreso, también se va a usar ahí decreto supremo. Entonces, vemos que hay varias razones, varios motivos por los cuales se tiene que usar decreto supremo, ¿no? Estos decretos supremos, como les dije, son emitidos por el presidente de la República, ¿ya? Emitidos por el presidente de la República y, bueno, se utilizan justamente para los servicios públicos, ¿no? También tenemos ahí los decretos municipal y el decreto regional. Ojo,
Me olvidaba, el decreto supremo también se usa para reglamentar las normas, las leyes. Ustedes saben que toda ley tiene que estar reglamentada. Las leyes ordinarias se reglamentan. Si bien es cierto, en la ley. Profe, ahora, ¿qué es el reglamento? Ya. A ver, en una ley se menciona de forma general, ¿no? ¿Ya? En la ley se menciona de forma general lo que se debe hacer. Pero en el reglamento ya se menciona de forma específica ya, de forma detallada, cómo se va a ejecutar esa ley. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jovencitos, como les digo, el decreto supremo se utiliza también para reglamentar las leyes. De igual manera, el decreto municipal y el decreto regional se va a usar justamente para ya no reglamentar las leyes, pero sí para reglamentar o indicar el modo cómo se va a ejecutar la ordenanza municipal o la ordenanza regional. ¿Sí? Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esa manera. A ver, vamos a pasar por acá a las resoluciones. A ver, un momento. Muy bien, jóvenes. Pasamos ahora al nivel 4 y vamos a hablar acerca de las resoluciones. A ver, veamos, las resoluciones en este caso se encuentran en el nivel de las resoluciones, se encuentran las siguientes. Como ustedes saben, tenemos acá la resolución suprema, la resolución municipal y la resolución regional. Son las principales resoluciones que se encuentran en este nivel 4. La resolución suprema, por ejemplo, jóvenes, son normas dadas por uno o más ministros. Debe tener la visación del presidente de la República. ¿Qué quiere decir la visación? Quiere decir en este caso, que el presidente de la República va a ser el que va a revisar. ¿Bien? Va a revisar, va a dar el visto bueno a la norma que va a ser aprobada. ¿Está bien? Entonces la resolución suprema se utiliza para temas netamente administrativos. Pasamos a la resolución municipal. La resolución municipal busca resolver asuntos de carácter administrativo dentro del gobierno locales. Así como hace un momento te mencioné que los decretos supremos se encargan de reglamentar una ley, lo mismo pasa con los decretos municipales que reglamentan una ley, ¿verdad? Lo mismo pasa acá, pero en el nivel de las resoluciones. La resolución suprema se encarga para temas netamente administrativos dentro del gobierno central, mientras que la resolución ministerial se encarga para temas administrativos de lo que vendría a ser, jovencitos, el gobierno local. También tenemos por acá la resolución regional que busca resolver asuntos de carácter administrativos. Entonces, las resoluciones son de carácter administrativos, ¿está bien? Que se van a aplicar en diferentes niveles de gobierno. A ver, vamos a explicar por acá. La resolución suprema, las resoluciones, jovencitos, primero, la resolución suprema es una norma que va a estar dada por uno o más ministros y debe tener la visación del presidente de la República. Profe, ¿qué quiere decir visación? Visación quiere decir que debe tener la revisión del presidente de la República, tiene que ser revisado. Ahora, ¿para qué se usa, por ejemplo, resolución suprema? Se usa para cancelar, por ejemplo, la nacionalidad por naturalización a una persona, ¿está bien? A un extranjero que obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización y se le quiere cancelar esa nacionalidad. Quizás se le ha encontrado cometiendo actos, delitos, etcétera. Entonces, para cancelar su nacionalidad se utiliza resolución suprema. ¿Está bien? Bien, entonces, además, la resolución suprema también se va a usar para temas administrativos, ¿sí? Temas administrativos. Al igual que la resolución municipal y la resolución regional, se usan para temas administrativos. Por ejemplo, se tiene que nombrar al secretario o secretaria de, digamos, en este caso del alcalde o del gobierno regional. Entonces, tiene que ser con resolución municipal o resolución regional. ¿Está bien? Etcétera. Entonces, las resoluciones son ya para temas netamente administrativos, ¿no? Nombramientos de cargos, por ejemplo, dentro de la municipalidad, gobierno regional, ¿no?
también para quizás determinar algunas normas internas de la municipalidad o internas del gobierno regional, etcétera. Muy bien. Entonces, para eso justamente se usa, jovencitos, la resolución, las resoluciones, que están en el cuarto nivel. No te vayas a confundir estas resoluciones con la resolución legislativa que está en el segundo nivel y que te dije que es una excepción, ¿eh? Listo. Muy bien, vamos a pasar entonces al nivel 5 y ahí vamos a aplicar justamente las normas particulares, que no por el hecho que sean las normas de menor jerarquía, no quiere decir que no se van a cumplir, ojo. Hace poco el Congreso emitió una resolución judicial y que el Congreso, los congresistas tenían que acatar esa resolución judicial, mira, ve. Y acá justamente vamos a ver las resoluciones judiciales que están en el último nivel, ¿sí? Bien, a ver, veamos. Vamos a pasar al nivel 5. Muy bien, jóvenes, pasamos a lo que vendría a ser las normas particulares. Viene a ser el último nivel de la pirámide de Kelsen. ¿Está bien? En el último nivel, acá se encuentran las normas de menor jerarquía a nivel nacional. Las normas particulares, en este caso, vienen a ser, veamos, cuáles de ellas, a ver, quiénes conforman las normas particulares. Veamos. Se encuentran las siguientes normas. Por ejemplo, están las sentencias del Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial vienen a las sentencias vienen a ser para determinadas personas. Es por esa razón que se denominan normas particulares. ¿Está bien? También están acá los laudos arbitrales, que son en este caso los fallos de los árbitros cuando tienen que resolver distintos conflictos entre las partes. También tenemos por acá los contratos, contrato por ejemplo, contrato laboral, etcétera, ¿no? Contrato de una empresa con otra empresa, etcétera. Son normas. Es por eso que cuando a nosotros nos dicen hay que leer antes de firmar, lógicamente, ¿no? Un contrato es una norma que se tiene que respetar. También tenemos por acá los convenios laborales, por ejemplo, que puede tener una empresa con una entidad educativa, etcétera, jovencitos, ¿te das cuenta? También están los testamentos. Los testamentos vienen a ser, en este caso, una norma que se tiene que cumplir tal cual fue, en este caso, el deseo del causante, ¿no? En este caso, de la persona que ha fallecido. También tenemos acá la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, que vienen a ser normas que, ejemplo, a ver, ustedes se acuerdan de cuando un candidato participa en las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga en este caso de verificar que todos los candidatos cumplan con las normas establecidas. En caso de que un candidato no haya cumplido con la norma establecida, el candidato puede ser, en este caso, tachado. ¿Te das cuenta? Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones va a aplicar una norma, que sería en este caso una sentencia del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, a ver, jovencitos, vamos a explicar por acá, ¿ya? En las normas particulares tenemos, por ejemplo, acá las sentencias del Poder Judicial. Hace poco el Poder Judicial ha dado una sentencia, ¿no? Los congresistas estos congresistas que justamente estaban de paso nada más, estaban a toda costa tratando de elegir a los miembros del TC, ¿no? Y estaban haciendo una carrera contra el tiempo, ¿no? Porque, mira, me faltan menos de 10 días para que salgan del cargo y querían elegir a los miembros del TC. Es como si, en pocas palabras, tendrían mucho afán o les interesaría mucho elegir a los miembros del TC, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, al ver eso, justamente emitió una resolución judicial en la cual era de exclusivo cumplimiento no solamente por los peruanos, sino que también por cualquier autoridad, en la cual el presidente justamente tiene que respetar, cumplir y hacer cumplir, porque es parte de su atribución ello, ¿sí? Cumplir y hacer cumplir justamente eh, lo que se menciona en este caso en la sentencia del Poder Judicial, ya en las resoluciones. También tenemos acá los laudos arbitrales,
Los laudos arbitrales son cuando los árbitros, ustedes se acuerdan que cuando dos personas tienen una controversia, muy bien, pueden ir a un arbitraje en la cual el árbitro es el que va a determinar cuál es la solución. Ya, muy bien, a eso se refiere con los laudos arbitrales, ¿no? Ese documento en el cual se menciona el fallo o la conclusión del árbitro se llaman laudos arbitrales. También están los contratos que puede haber, digamos, entre el trabajador y una empresa, los convenios entre empresas, los testamentos y las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Sí? Son normas particulares. Muy bien, jovencito. Entonces, a ver, vamos a pasar por acá las preguntitas. Dice, ¿qué normas crean o modifican los impuestos? La resolución, los decretos legislativos. ¿Sí? Los decretos legislativos se usan justamente para modificar. A ver, por acá. Ahí está. Con decreto legislativo se usa justamente para modificar los impuestos. ¿Ya? Por acá, profesor, entonces si el gobierno quiere pedir un préstamo a un organismo multilateral, lo hace a través del decreto de urgencia, ya. En este caso, dense cuenta, jovencitos, que los préstamos son aprobados, son autorizados por el Congreso. Los emprestitos, ¿se acuerdan? Una de sus atribuciones, los emprestitos son aprobados por el Congreso. Entonces, el Poder Ejecutivo puede tener las intenciones, ¿no?, de solicitar préstamos, pero esos préstamos también tienen que ser autorizados por el Congreso. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, si el Estado peruano quiere un préstamo del Banco Mundial, etcétera, el Poder Ejecutivo puede formular, ¿no?, el préstamo, pero quien tiene que autorizar para el préstamo, ahí sí ya es el Poder Legislativo, ¿sí? Acá cuando dice decreto de urgencia para temas económicos o financieros, en este caso puede ser, ¿no?, cuando el Estado va a dar subsidios, por ejemplo, a la gente, va a dar subsidios a las empresas, ¿no?, para los bonos, por ejemplo, etcétera, ¿ya? A ver, profe, ¿podría dar más ejemplos de resolución suprema y de decretos supremos? Ya a ver, vamos por acá. Les estuve dando ejemplos acerca de decretos supremos, en qué casos se usan, ¿no? Para decretar estado de sitio, estado de emergencia, para otorgar indultos, cuando el presidente va a otorgar indultos, cuando va a conmutar penas, también, también para determinar el valor del salario mínimo legal, el valor de la UIT, se usó también decreto supremo, se usa para convocar a una legislatura extraordinaria, también, también se va a usar decreto supremo para cuando se unió dos organismos, que era la SUNAS, perdón, la SUNAD con la SUNAT, que era aduanas y la SUNAT, ¿no? Cuando se unieron, ¿sí? Etcétera, ¿ya? Y la resolución suprema es para temas netamente reglamentar normas, perdón, para netamente administrativos, como por ejemplo, ¿no?, para retirar del cargo cuando el ministro, ¿está bien? El ministro, por ejemplo, eh, a ver, cuando el ministro, digamos, de Educación, ¿está bien?, va a designar una orden, ¿está bien?, para quizás en este caso implementar, ¿está bien?, o reformar quizás estamos hablando del ministro de Educación, ojo, ¿eh? Cuando el ministro de Educación justamente va a implementar una serie de medidas para mejorar quizás en materia de educación, también en los colegios públicos, ¿no? Entonces, cuando va a implementar una serie de políticas nuevas, lo puede aplicar mediante resolución suprema, ¿no? Lo mismo pasa con el Ministerio de Salud, cuando quiere implementar en este caso una serie de políticas adicionales, ¿no? O quizás en este caso incrementar el presupuesto para algún tipo de hospital, etcétera, se puede utilizar justamente resolución suprema. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Es un poco limitado la resolución suprema porque dense cuenta que es emitida por un ministro o un grupo de ministros, en la cual tiene mayor ámbito de acción la del presidente de la República, que es una resolución, en este caso, decreto supremo.
¿sí? Que es mucho más amplio, ¿no? Ahí sí hay mucho más casos. Claro, como le digo, las resoluciones es más para temas administrativos, al igual que la resolución municipal y la resolución regional, ¿sí? Muy bien, jovencitos. A ver, vamos a la inmovilización obligatoria. Eso fue con decreto supremo, exactamente, con decreto supremo. Ajá, con decreto supremo. Muy bien, vamos a pasar a las preguntitas. A ver, por acá, vamos de frente al Classroom, ¿ya? A ver, al Classroom, ustedes son el aula 116, ¿no? Cívica, a ver, 116 está por acá. A ver, un momento, jovencitos, un momento. Listo, vamos a subirlo aquí ya. A ver, por acá. Listo. A ver, subimos la guía, jovencitos, ahí está la guía. Muy bien. A ver, número 1 dice, el recurso presentado para el Perú en torno a la demarcación marítima con Chile está siendo analizada por... Bien, ¿eso fue analizada por quién? Por el Tribunal Internacional, ¿no? O por la Corte Internacional de La Haya, ¿no? Uno sería la B. 2. Los derechos fundamentales de la persona para adquirir mayor jerarquía legal deben estar amparados por... A ver, para que tengan mayor jerarquía legal, los derechos, ¿dónde deben mencionarse? ¿Normas de rango ley o rango constitucional? Rango constitucional, ¿sí o no? Normas constitucionales. 2 sería la B. 3. La libertad de conciencia y de creencia es inviolable. Nadie será perseguido por razones de sus ideas. Esta disposición está contenida en... ¿Dónde se menciona a estos jovencitos? Que la libertad de conciencia y de creencia se menciona lógicamente en la Constitución política, ¿no? Esta, en la Constitución política. 3. Casa. 4. El estado de emergencia es establecido por, mediante, ¿quién decreta estado de emergencia? ¿Se acuerdan o no? Justo ahorita estuvimos hablando de eso, ¿eh? El estado de emergencia es, en este caso, determinada por el presidente de la República. Mediante decreto supremo, ¿no? Claro, muy bien. Decreto supremo. Sería acá 4, casa. 5, un conjunto de personas se reúnen en asamblea general y deciden constituir un club deportivo distrital sin fines de lucro, cumpliendo las formalidades de ley. Identifique el tipo de libertad. A ver, ¿qué tipo de libertad justamente están ejerciendo estas personas? A ver, ¿qué tipo de libertad estarán ejerciendo, jovencitos? Estarán ejerciendo una libertad de asociación, ¿no? Claro, la libertad de asociación. Muy bien, por acá colocamos 5, sería la D, libertad de asociación. Seguimos a ver, jovencitos. 6, cuando se vulnera o amenazan los derechos reconocidos por la Constitución política, se puede recurrir, a ver, dice cuando se vulnera o amenazan los derechos reconocidos por la Constitución, ¿no? Se puede recurrir justamente, a ver, a una demanda judicial, habeas data, habeas corpus, acción de amparo. A ver, y acá lo primero es el habeas corpus, ¿sí? Lo primero es el habeas corpus, cuando se amenazan o se vulneran los derechos, ¿sí? De individuales de la persona es justamente el habeas corpus. ¿Ya? Lo primero que debemos presentar. 6, caso. 7, no se puede someter a referéndum.
la reelección del presidente, ¿no? Eso sí no se puede someter a referéndum. Reelección del presidente. 7, dedo. 8, no hay prisión por deudas. Este principio constitucional no limita el mandato judicial por... Bien, jovencitos, a ver, veamos por acá. Excepto para incumplimiento de deberes alimenticios. Cuando tú adeudas pensión de alimentos o una persona adeuda pensión de alimentos, sí hay prisión por deudas. 9, son normas jurídicas del mismo nivel, excepto ¿qué norma jurídica no es del mismo nivel? A ver, que las demás. Sería acá la constitución política, ¿no? Ya que es el primer nivel y todas ellas son del segundo nivel. Y 10, ¿cuál es la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico? El más importante justamente es la constitución política del Perú. Muy bien, jovencito. Entonces ahí nos vamos a quedar con el curso de cívica. Quiero saber si tienen algunas preguntas. Mientras voy a subir acá la práctica. A ver, si tienen algunas preguntas pueden ir formulando por el Meet, ¿sí? Por acá voy a subir la práctica, jovencitos. Hoy, a ver, cívica semestral. Ahí está. ¿Está bien? Terminando la clase voy a subir el PPT jóvenes. Por acá está, a ver, normas jurídicas. Muy bien, acabo de subir la práctica y la guía, me falta solamente el PPT, ¿sí? Profe, el referéndum tampoco se puede someter al carácter tributario, ¿verdad? Sí, tampoco. Tampoco para temas tributarios ni presupuestales. Es decir, no se puede aprobar una norma con referéndum que esté referida a temas tributarios ni temas presupuestales, ¿sí? Muy bien, Jericho. Muy bien, jovencito, entonces ahí nos vamos a quedar con el curso de cívica, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana, si estudian mucho, jovencitos, y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, jovencitos, un abrazo y hasta la siguiente. Cuídense mucho, jovencitos. Gracias, jóvenes, gracias también a ustedes.